Muy bien, vamos a crear la parte 1, la ceremonia, con 500 palabras, centrándonos en las emociones y usando un inglés simple y atractivo en una narrativa en tercera persona. La ceremonia. El nexo celestial brillaba, un vasto mundo artificial suspendido en el vacío. En el interior, el gran atrio, normalmente una vía pública bulliciosa, se transformó. Hoy, era un lugar de celebración. Anya y Kai, dos humanos, se casaban. Anya, con su brillante cabello castaño rojizo tejido con delicadas flores bioluminiscentes, estaba de pie nerviosa. Su sonrisa, aunque radiante, temblaba ligeramente. Miró a Kai, sus hombros anchos y su mirada firme eran un ancla reconfortante. Él también sonreía, pero sus ojos tenían una intensidad profunda y tranquila. A su alrededor, un caleidoscopio de formas alienígenas llenaba el atrio. Los altos y cristalinos Silar, con sus cuerpos refractando la luz, estaban junto a los compactos y peludos Grobnar, que charlaban con entusiasmo en su idioma agudo. Los humanos, una minoría en la estación, estaban agrupados cerca del frente. Sus rostros eran una mezcla de orgullo y diversión suave. El aire zumbaba con una melodía extraña y mezclada. Un músico humano tocaba una melodía tradicional de la tierra en un violín holográfico, mientras que un coro Silar cantaba un contrapunto armonioso y etéreo. La mezcla era extraña, pero extrañamente hermosa, reflejando la unión de diferentes culturas. Anya sintió una oleada de calidez, una sensación de pertenencia en esta extraña reunión cósmica. Kai tomó su mano, su toque firme y tranquilizador. La apretó suavemente, y ella lo miró, su nerviosismo se desvaneció. Se habían conocido en esta estación, dos humanos atraídos por las estrellas, encontrando el amor en medio del zumbido frío y mecánico del espacio. Su viaje había estado lleno de desafíos, con los prejuicios sutiles y malentendidos que conlleva ser un humano en una galaxia dominada por otras especies. Pero su amor había perseverado, un faro en la vasta oscuridad. La ceremonia comenzó. Una oficiante humana, una amable mujer mayor llamada Doctora Elara, habló de amor, compromiso y la fusión de dos almas. Sus palabras eran simples, pero resonaron profundamente, no solo en los humanos, sino en muchos de los asistentes alienígenas. Algunos de los Silar, conocidos por su naturaleza estoica, inclinaron sus cabezas cristalinas, sus luces internas parpadeando con una emoción que, a los ojos humanos, se parecía a la contemplación. Incluso los Grobnar, generalmente bulliciosos y juguetones, estaban tranquilos, sus grandes ojos oscuros fijos en la pareja. Anya y Kai intercambiaron votos, sus voces claras y fuertes, llenas del peso de sus promesas. Hablaron de enfrentar lo desconocido juntos, de construir un futuro en las estrellas, de amor que trascendía especies y mundos. Un suspiro colectivo recorrió el atrio, una ola de emoción compartida. Incluso los observadores alienígenas más endurecidos sintieron un destello de algo parecido a la calidez. Mientras intercambiaban anillos, simples bandas de metal pulido, una sensación de profunda paz se apoderó de la reunión. La tensión que había estado sutilmente presente, la corriente subyacente de curiosidad y escepticismo alienígena, pareció disiparse. Por un momento, todos los presentes estuvieron unidos por el simple y universal poder del amor. La ceremonia concluyó con una alegre ovación, una mezcla de aplausos humanos y los sonidos de chasquidos y chirridos de la celebración alienígena. Anya y Kai, ahora marido y mujer, se giraron para mirar a sus invitados, sus sonrisas radiantes. Pero en medio de la alegría, un temblor débil, casi imperceptible recorrió la estación, un cambio sutil en el aire, un indicio de algo invisible, algo que esperaba. Bien, elaboremos la parte 2, la catástrofe, centrándonos en el cambio repentino de alegría a conmoción y confusión, mientras mantenemos un lenguaje simple y emocional en una narrativa en tercera persona. Parte 2. La catástrofe. La celebración continuó, un zumbido cálido y vibrante llenó el atrio. Anya y Kai, tomados de la mano, se movieron entre la multitud, aceptando felicitaciones y compartiendo risas. Sintieron una sensación de ligereza, una alegría que parecía irradiar de ellos, llenando el espacio a su alrededor. 30 minutos. Eso fue todo lo que tomó.
30 minutos después de sus votos, después de los vítores y las sonrisas compartidas, todo cambió. Anya sintió un dolor repentino y agudo, como una descarga eléctrica, recorriendo su cuerpo. Fue intenso, abrumador, y la hizo jadear. Kai, a su lado, tropezó, sus ojos se abrieron de par en confusión. Extendió la mano hacia ella, la mano de Kai temblaba, pero antes de que pudiera hablar, una ola de energía surgió de ambos. No fue una explosión, no en el sentido tradicional. Fue una oleada, una ola de energía pura y cruda que pulsó hacia afuera, un brillo visible en el aire. Las flores bioluminiscentes en el cabello de Anya se encendieron, luego se oscurecieron. Los ojos de Kai, momentos antes llenos de amor y felicidad, se pusieron vidriosos, su cuerpo se puso rígido. Luego, ambos colapsaron. El alegre zumbido de la celebración murió instantáneamente, reemplazado por un silencio atónito. Los alienígenas, con sus sentidos agudizados, retrocedieron, con los ojos abiertos por el miedo y la confusión. Los humanos jadearon, sus rostros pálidos, sus manos volando hacia sus bocas. La doctora, Elara, la oficiante, se apresuró hacia adelante, su rostro grabado por el horror. «Anya, Kai», gritó, con la voz quebrada. Los equipos médicos, alertados por la repentina oleada de energía, invadieron el área. Escanearon a Anya y Kai, sus dispositivos parpadeaban y pitaban, pero las lecturas eran erráticas, incomprensibles. El personal médico, tanto humano como alienígena, intercambiaron miradas desconcertadas. No había lesiones visibles, ningún signo de trauma, pero no respondían, sus signos vitales se estancaron. El pánico comenzó a extenderse. Los Grobnar, normalmente tan juguetones, se acurrucaron juntos, con el pelaje erizado. Los Hilar, con sus cuerpos cristalinos parpadeando erráticamente, retrocedieron, sus movimientos rígidos y cautelosos. Incluso los humanos, acostumbrados a los rigores de los viajes espaciales, estaban conmocionados. Habían visto la muerte, por supuesto, pero nunca algo como esto. Anya y Kai yacían inmóviles, sus cuerpos anormalmente tranquilos. El brillo de la energía se había desvanecido, dejando atrás un silencio inquietante. El aire se sentía pesado, cargado de un miedo tácito. La alegría de la boda, la promesa de un futuro compartido, fue reemplazada por una realidad fría y cruda. Los susurros sondearon entre la multitud. ¿Qué pasó? ¿Qué era esa energía? ¿Son? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire, sin respuesta, aumentando la creciente sensación de inquietud. La doctora, Elara, se arrodilló junto a Anya, con la mano suspendida sobre su cuerpo inmóvil. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaron cualquier señal de vida, cualquier destello de esperanza. Pero no había nada. Solo la quietud fría e inquietante de la muerte. La celebración se había convertido en una tragedia, una catástrofe impactante e inexplicable que dejó a todos tambaleándose. La alegría se había ido, reemplazada por un miedo profundo y persistente, una sensación de que algo profundamente malo había sucedido, algo que desafiaba la comprensión. Muy bien, elaboremos la parte 3, la autopsia, centrándonos en el creciente misterio y el peso emocional de tratar de comprender lo inexplicable, utilizando un lenguaje simple y evocador en una narrativa en tercera persona. Parte 3. La autopsia. Las paredes blancas y estériles de la enfermería celestial Nexus zumbaban con un zumbido bajo e inquietante. Los cuerpos de Anya y Kai yacían en mesas de examen separadas, bañadas por la luz fría y clínica de los escáneres de diagnóstico. El aire estaba cargado de tensión, una mezcla de curiosidad científica y profundo dolor. La doctora, Elara, con el rostro pálido y demacrado, estaba de pie junto al médico forense principal, un alienígena reptil alto llamado Sorgon. Los tres ojos de Sorgon, normalmente agudos y analíticos, estaban entrecerrados por la perplejidad. Realizó otro escáner, sus dedos largos y con garras golpeando la pantalla holográfica. No hay causa convencional de muerte, afirmó Sorgon, su voz era un retumbar gutural bajo. No hay lesiones internas, ni toxinas, ni daño neuronal.
Los escáneres no muestran nada. El corazón de la doctora. El Ara dolía. Había conocido a Anya y Kai. Había visto florecer su amor en esta misma estación. Verlos así, sin vida e inexplicables, era casi insoportable. Pero la oleada de energía, insistió, con la voz ligeramente temblorosa. Debe haber una conexión. Sorgon asintió lentamente. La señal energética es anómala. No se parece a nada que haya visto antes. No es cinética, ni térmica, ni electromagnética. Es algo más. Los escáneres mostraban un patrón complejo y arremolinado de energía dentro de los cuerpos de Anya y Kai, un brillo tenue y etéreo que pulsaba con un ritmo casi imperceptible. Era un misterio, un rompecabezas que desafiaba todos los principios científicos conocidos. Una técnica médica humana, una joven mujer llamada Lena, señaló un área específica en la pantalla. Mira, dijo en voz baja. Esta energía parece estar concentrada alrededor de sus vías neuronales, sus centros emocionales. La doctora. El Ara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sus centros emocionales. Repitió, su voz apenas un susurro. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Podrían sus emociones, su amor, haber desencadenado de alguna manera esta oleada de energía? Parecía imposible, pero la evidencia estaba allí, brillando en la pantalla. Los científicos alienígenas, normalmente tan confiados en su comprensión del universo, estaban visiblemente conmocionados. Intercambiaron miradas inquietas, sus expresiones una mezcla de miedo y fascinación. Habían encontrado muchos fenómenos extraños en sus viajes, pero esto era algo completamente nuevo, algo que desafiaba su comprensión fundamental de la realidad. El equipo médico humano, sin embargo, actuó de manera extraña. Se movían con una eficiencia silenciosa, casi secreta, sus rostros ilegibles. Intercambiaron miradas codificadas, sus labios apretados en líneas delgadas. La doctora. El Ara notó su comportamiento, un destello de sospecha encendiéndose dentro de ella. Sabían algo, se dio cuenta. Estaban ocultando algo. El silencio en la bahía médica era pesado, roto solo por el zumbido de los escáneres y el suave y rítmico pitido de la vida. Sistemas de apoyo. Los cuerpos de Anya y Kai yacían inmóviles, sus rostros pacíficos, casi serenos. Pero el misterio que rodeaba sus muertes era todo menos pacífico. Era un enigma oscuro e inquietante, un rompecabezas que amenazaba con desentrañar la estructura misma de su comprensión. El dolor era profundo, pero se vio eclipsado por una creciente sensación de inquietud, una sensación de que se habían topado con algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que jamás podrían haber imaginado. Muy bien, elaboremos la parte 4, la revelación, el vínculo Nexus, centrándonos en la revelación del proyecto secreto y el impacto emocional de este descubrimiento, utilizando un lenguaje simple e impactante en una narrativa en tercera persona. Parte 4, la revelación, el vínculo Nexus. La tensión en la enfermería era palpable. La doctora. El Ara, con los ojos entrecerrados, observó al equipo médico humano. Sus conversaciones en voz baja, sus miradas furtivas, hablaban de un secreto que estaban decididos a guardar. Sabía que tenía que enfrentarlos. ¿Qué están escondiendo?, preguntó con voz firme, rompiendo el silencio estéril. Los miembros del equipo intercambiaron miradas inquietas, sus rostros pálidos. Un hombre de mediana edad, el Dr. Jian, dio un paso adelante. Su expresión era una mezcla de resignación y determinación. Estábamos bajo órdenes estrictas, dijo, en voz baja. Esta información era clasificada. ¿Clasificada?, repitió la doctora. El Ara, alzando la voz. 2 personas están muertas. Merecemos saber por qué. El Dr. Jian suspiró. Anya y Kai eran parte de un proyecto, comenzó, con voz pesada. Un proyecto llamado Nexus Bond. El nombre quedó flotando en el aire, un peso pesado y siniestro. Sorgon, el médico forense alienígena, inclinó la cabeza, sus 3 ojos parpadeando con curiosidad. ¿Nexus Bond?, retumbó. ¿Cuál es su propósito? Fue un experimento, explicó el Dr. Jian, con voz tensa.
Un intento de explorar el potencial de los vínculos emocionales humanos para generar y canalizar energía. Una ola de incredulidad invadió al doctor Elara. ¿Lazos emocionales?, preguntó con voz incrédula. ¿Te refieres a amor? El doctor Jian asintió. Sí, amor, conexión, empatía. Teorizamos que estas emociones, cuando se amplifican, pueden crear una forma única de energía. ¿Y la boda?, preguntó la doctora. Elara con voz temblorosa. ¿Fue el detonante? Sí, confirmó la doctora. Jian. La ceremonia, los votos, la intensa conexión emocional, activó el vínculo Nexus. Se suponía que era una liberación controlada, una pequeña explosión de energía. Pero no lo fue, terminó la doctora. Elara, con una mezcla de ira y dolor. Fue demasiado. Los mató. La sala quedó en silencio, el peso de la revelación oprimiendo a todos. El equipo médico humano miró hacia otro lado, sus rostros llenos de vergüenza y arrepentimiento. Sorgon, con sus ojos reptiles entrecerrados, procesó la información, su mente luchando por comprender las implicaciones. Humanos, retumbó, con una extraña mezcla de asombro y miedo. ¿Buscaron convertir en arma el amor? No. El doctor Jian protestó, levantando la voz. No estaba destinado a ser un arma. Estaba destinado a ser una fuente de energía, una forma de conectarse, de sanar. Nunca anticipamos esto. La doctora Elara sintió una oleada de emociones conflictivas. Dolor por Anya y Kai, ira por La el secreto y una extraña e inquietante sensación de asombro. La idea de que las emociones humanas pudieran generar tal poder era a la vez aterradora y estimulante. Fueron pioneros, dijo el doctor Jian, con voz suave. Se ofrecieron como voluntarios para esto. Creían en ello. Pero su creencia les había costado la vida. El vínculo Nexus, un proyecto destinado a explorar el poder de la conexión humana, se había convertido en un trágico testimonio de su potencial destructivo. La revelación flotaba pesadamente en el aire, un oscuro secreto expuesto, una promesa rota. El dolor ahora se mezclaba con una comprensión escalofriante del poder que los humanos tenían en su interior. Un poder que apenas entendían ellos mismos. Bien, elaboremos la parte 5, la oleada de energía, centrándonos en los efectos inmediatos de la energía liberada del vínculo Nexus y las reacciones emocionales a este fenómeno inesperado, utilizando un lenguaje simple y vívido en una narrativa en tercera persona. Parte 5. La oleada de energía. La revelación del vínculo Nexus flotaba pesadamente en la bahía médica, pero afuera, los efectos de la oleada de energía se estaban volviendo cada vez más evidentes. El pulso inicial, el que se había llevado a Anya y Kai, era solo el comienzo. Ahora, una ola de energía se estaba extendiendo a través del nexo celestial, una marea silenciosa e invisible. La primera señal fue el parpadeo de las luces de la estación. No un apagón dramático, sino una pulsación sutil y errática, como si la red eléctrica estuviera luchando por mantener la estabilidad. Luego, las pantallas holográficas comenzaron a fallar, sus imágenes se distorsionaron y parpadearon. Los sistemas automatizados, normalmente tan confiables, comenzaron a funcionar mal, sus movimientos eran espasmódicos e impredecibles. En el centro de control, sonaron las alarmas, sus gritos estridentes resonaron por los pasillos. Los técnicos, tanto humanos como alienígenas, se apresuraron a sus estaciones, sus rostros grabados por la confusión y la preocupación. Las lecturas de energía estaban fuera de los gráficos, fluctuando salvajemente, desafiando todos los parámetros conocidos. ¿Qué está pasando?, chilló un técnico Grobnar, con el pelo erizado por la ansiedad. No lo sé, respondió un ingeniero humano, con la voz tensa. La firma energética está afectando a todo. No se parece a nada que haya visto antes. Pero no era solo la tecnología la que se veía afectada. Los humanos de la estación empezaron a experimentar sensaciones extrañas. Algunos sintieron un calor hormigueante, una oleada de energía que corría por sus venas. Otros informaron de que sus sentidos se habían agudizado, su visión se había agudizado, su audición se había agudizado.
Unos pocos sintieron una repentina y abrumadora sensación de calma, una sensación de paz que los invadió como una suave ola. Un oficial de seguridad humano, que patrullaba un pasillo, sintió una repentina explosión de claridad. Notó detalles que nunca había visto antes, las sutiles texturas de las paredes, el leve zumbido del sistema de ventilación. Se sintió más fuerte, más alerta, sus reflejos se agudizaron hasta un grado casi antinatural. En los jardines de la estación, las plantas bioluminiscentes brillaban más, su luz pulsaba con una intensidad vibrante. El aire brillaba, lleno de una energía extraña y etérea. Incluso las criaturas alienígenas que habitaban los jardines parecieron reaccionar, sus movimientos más fluidos, sus llamadas más resonantes. La oleada de energía no era destructiva, no en el sentido tradicional. No estaba causando explosiones ni incendios. En cambio, estaba mejorando. Estaba amplificando las energías existentes, llevándolo todo al límite. Los alienígenas, con sus sentidos en sintonía con las fluctuaciones sutiles de energía, estaban aterrorizados. Percibían la oleada como una amenaza, una fuerza desconocida que podría desestabilizar toda la estación. Algunos se retiraron a sus aposentos, con el cuerpo temblando de miedo. Otros se reunieron en grupos, sus voces eran silenciosas, sus ojos muy abiertos por la aprensión. Los humanos, sin embargo, reaccionaron de manera diferente. Mientras algunos estaban asustados, otros sintieron una sensación de emoción, una sensación de empoderamiento. Sentían una conexión con la energía, una sensación de que de alguna manera era suya. La oleada de energía era un comodín, una fuerza impredecible que estaba cambiando todo. Era una manifestación del potencial humano, un poder crudo e indómito que ahora se desataba sobre el nexo celestial. El miedo y el asombro se mezclaron, creando una atmósfera tensa e incierta. Nadie sabía qué sucedería a continuación, pero una cosa estaba clara: la estación y todos los que estaban en ella estaban cambiando. Bien, vamos a crear la parte 6, la reacción alienígena. Centrándose en el miedo y la sospecha crecientes entre las facciones alienígenas, y la agitación emocional que sobreviene, utilizando un lenguaje simple y tenso en una narración en tercera persona. Parte 6. La reacción alienígena a la oleada de energía, ahora una presencia palpable en el nexo celestial, envió ondas de miedo a través de las comunidades alienígenas. La confusión inicial se había transformado en una escalofriante comprensión. Esto no era un fenómeno natural. Esto era algo humano. Los Silar, con sus cuerpos cristalinos que normalmente irradiaban calma, estaban en un estado de ansiedad aumentada. Sus luces internas parpadeaban erráticamente, sus movimientos eran bruscos y espasmódicos. Se reunieron en sus cámaras comunales, sus voces un zumbido bajo y resonante, discutiendo las implicaciones de la oleada de energía. Esto es un arma, declaró una Silar de alto rango, llamada Lyra, con su voz haciendo eco en la cámara. Un arma de poder inimaginable. Pero no es cinética, replicó otro Silar, Kael, con voz vacilante. No destruye. Mejora. Eso es más peligroso, insistió Lyra. Mejora a los humanos. Los hace más fuertes, más rápidos, más impredecibles. Los Grobnar, normalmente una especie bulliciosa y juguetona, estaban apiñados, con sus grandes ojos oscuros abiertos por el miedo. Parloteaban nerviosamente, sus voces agudas llenas de aprensión. Están cambiando, chilló un anciano Grobnar, Gleb, con el pelo erizado. Se están volviendo más. Los reptiles Catar, conocidos por sus mentes estratégicas y destreza militar, ya se estaban movilizando. Sus fuerzas de seguridad, armadas con armas de energía, patrullaban los pasillos, sus ojos escaneando en busca de cualquier signo de agresión humana. Debemos contener esta energía, gruñó un comandante Catar, Rax, con su voz baja y gutural. No podemos permitir que se propague. Las facciones alienígenas, a pesar de sus diversas culturas e ideologías, estaban unidas en su miedo. Percibieron la oleada de energía como una amenaza, un arma potencial que podría desestabilizar toda la estación. Vieron a los humanos,
considerados una especie relativamente inofensiva, bajo una nueva luz, como una fuente de poder impredecible y potencialmente peligroso. Los humanos, percibiendo la creciente tensión, comenzaron a organizarse. Se movieron con una eficiencia silenciosa, sus rostros sombríos, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y aprensión. Sabían que estaban en inferioridad numérica, en inferioridad de armas, pero también sabían que tenían la ventaja de la oleada de energía. La jefa de seguridad de la estación, una humana llamada Comandante Eva Rostova, emitió una alerta para toda la estación, instando a los humanos a mantener la calma y permanecer en las áreas designadas. Sabía que tenían que proyectar fuerza, para mostrar a los alienígenas que no debían ser subestimados. No somos los agresores, declaró, con voz firme y clara. Pero nos defenderemos si es necesario. La atmósfera en el celestial Nexus estaba cargada de tensión. El aire crepitaba con amenazas tácitas, con el miedo a un conflicto inminente. Los alienígenas, impulsados por el miedo y la sospecha, se preparaban para una confrontación. Los humanos, fortalecidos por la oleada de energía, se preparaban para una pelea. La frágil paz de la estación se hizo añicos, reemplazada por un tenso e incierto enfrentamiento. Las emociones de miedo, sospecha y una creciente sensación de conflicto inevitable llenaron la estación. Muy bien, elaboremos la parte 7, la elevación humana, centrándonos en los efectos tangibles de la oleada de energía en la población humana y el cambio emocional del miedo a una sensación de unidad empoderada, utilizando un lenguaje simple y dinámico en una narrativa en tercera persona. Parte 7. La elevación humana, la oleada de energía. Inicialmente una fuente de miedo y confusión, ahora estaba transformando a la población humana del nexo celestial. No era solo una mejora sutil, era un cambio profundo, una elevación tangible. En la enfermería de la estación, una doctora humana, la doctora Lin, se encontró trabajando con una eficiencia casi sobrenatural. Sus manos se movían con una velocidad y precisión que nunca antes había tenido. Su mente procesaba información a un ritmo acelerado. Podía diagnosticar y tratar a los pacientes en una fracción del tiempo. Sus sentidos se habían agudizado y su intuición se había agudizado. En la sección de ingeniería, los técnicos humanos estaban realizando hazañas de reparación y mantenimiento que antes habrían sido imposibles. Trabajaban con una claridad recién descubierta. Sus movimientos, los humanos, fluidos y coordinados, tenían una capacidad para resolver problemas más amplia. Podían identificar y solucionar problemas complejos en los sistemas de la estación con facilidad, y sus mentes bullían de soluciones creativas. El personal de seguridad, ahora dotado de una fuerza y unos reflejos mejorados, se movía con una confianza tranquila. Patrullaban los pasillos, con los ojos atentos a cualquier señal de problemas, con movimientos rápidos y decididos. Sentían una sensación de unidad, un propósito compartido, una sensación de que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. La oleada de energía no era solo una mejora física, sino también mental y emocional. Los humanos sentían una sensación de calma, una sensación de paz interior que les permitía concentrarse y rendir al máximo. Sentían una sensación de conexión entre ellos, una sensación de humanidad compartida que trascendía sus diferencias individuales. La energía de Anya y Kai, el vínculo Nexus, actuaba como un catalizador, liberando un potencial oculto en la psique humana. Estaban amplificando sus habilidades naturales, su creatividad innata, su resiliencia inherente. Los humanos comenzaron a coordinarse, a trabajar juntos con un nivel de eficiencia y unidad que los sorprendió incluso a ellos mismos. Establecieron redes de comunicación, compartiendo información y recursos, sus mentes trabajando en sincronía. Formaron equipos, cada miembro aportando sus habilidades y capacidades únicas, sus esfuerzos amplificados por la oleada de energía. El miedo que inicialmente los había dominado fue reemplazado por una sensación de empoderamiento, una sensación de que podían superar cualquier desafío. Sintieron una sensación de orgullo por su humanidad, una sensación de que eran capaces de cosas extraordinarias. Los extraterrestres, al observar estos cambios, se llenaron de una mezcla de asombro y aprensión. Observaron cómo los humanos se movían con un nuevo propósito,
sus acciones coordinadas, sus movimientos precisos. Vieron a los humanos, una vez considerados una especie relativamente pasiva, transformarse en una fuerza a tener en cuenta. La elevación humana no fue una transformación violenta. Fue un cambio silencioso y sutil, un despertar gradual del potencial humano. Fue un testimonio del poder de la conexión humana, una manifestación de la capacidad del vínculo Nexus para amplificar lo mejor de la humanidad. Los humanos no se estaban convirtiendo en supersoldados, pero se estaban convirtiendo en algo más de lo que habían sido antes. Se estaban convirtiendo en una fuerza unida y empoderada, lista para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. El sentimiento de unidad y empoderamiento se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Bien, elaboremos la parte 8, la comunicación, centrándonos en la revelación de la existencia continua de Anya y Kai dentro del campo de energía y el impacto emocional de su comunicación, utilizando un lenguaje simple y conmovedor en una narrativa en tercera persona. Parte 8. La comunicación. El nexo celestial zumbaba con la energía del vínculo Nexus, una presencia palpable que impregnaba cada rincón de la estación. Mientras los humanos experimentaban una elevación física y mental, se estaba formando una conexión más profunda y profunda. La doctora Elara, todavía recuperándose de las revelaciones del vínculo Nexus, se sintió atraída hacia la bahía médica, al lugar donde Anya y Kai habían caído. Se paró frente a las mesas de examen vacías, con el corazón apesadumbrado por el dolor y la confusión. De repente, una voz débil y etérea resonó en su mente. Era suave, gentil, pero clara, como un susurro llevado por una suave brisa. «Doctora Elara», dijo la voz, su tono familiar. La doctora Elara jadeó, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Anya?», susurró, con voz temblorosa. «Sí», respondió la voz. «Somos nosotras. Anya y Kai». Una ola de incredulidad invadió a la doctora Elara. «Pero, ¿te has ido?», tartamudeó. «Estás muerta». «Nuestros cuerpos sí», confirmó la voz. «Pero nuestra conciencia está dentro del campo de energía. Seguimos aquí». La doctora Elara sintió una oleada de emociones, conmoción, incredulidad y un destello de esperanza. «¿Cómo?», preguntó, su voz apenas era un susurro. «El vínculo Nexus», explicó la voz. «No solo liberó energía, nos transformó. Nuestra conciencia se volvió una con el campo de energía. Las implicaciones eran asombrosas. Anya y Kai no se habían ido. Seguían presentes, sus mentes entretejidas en la estructura misma de la estación. «Podemos comunicarnos», continuó la voz. «Podemos guiarte. Podemos explicar la naturaleza del vínculo Nexus». «Doctora». Elara Anya sintió una sensación de asombro, una sensación de que estaba presenciando algo verdaderamente extraordinario. «¿Qué es?», preguntó, con la voz llena de asombro. «¿Qué es esta energía?». «Es la energía de la conexión», respondió la voz. «La energía del amor, la empatía y la comprensión. Es la energía que nos une, que nos hace humanos». La voz explicó que el vínculo Nexus no era solo una fuente de poder. Era un conducto para la conciencia humana, una forma de amplificar y compartir lo mejor de la humanidad. Era una forma de conectarse entre sí, de entenderse, de curarse mutuamente. La comunicación no era solo con la doctora Elara. Las voces de Anya y Kai comenzaron a resonar por toda la estación, llegando a otros humanos, compartiendo su conocimiento, su sabiduría, su amor. Hablaron del poder de la conexión humana, de la importancia de la empatía, del potencial de la humanidad para crear un futuro mejor. Los humanos, al escuchar sus voces, sintieron una sensación de esperanza, una sensación de que no estaban solos. Sintieron una conexión con Anya y Kai, una sensación de que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Los alienígenas, al percibir la comunicación, se llenaron de una mezcla de miedo y fascinación. Percibieron las voces como una manifestación de la oleada de energía, una señal del creciente poder de los humanos. La presencia de Anya y Kai, su existencia continua dentro del campo de energía, fue una revelación, un testimonio del poder perdurable de la conexión humana. Sus voces, su guía, su amor,
ahora eran un faro de esperanza, una luz guía en medio del caos. La sensación de pérdida fue reemplazada por una sensación de asombro y esperanza. Muy bien, elaboremos la parte 9, la defensa, centrándonos en la defensa coordinada de la estación por parte de los humanos, guiados por Anjay, y el cambio emocional de resistencia pasiva-activa, utilizando un lenguaje simple y orientado a la acción en una narrativa en tercera persona. Parte 9. La defensa. La incómoda tregua en el nexo celestial se hizo añicos. Los Cathar, impulsados por el miedo y el deseo de controlar el vínculo del nexo, lanzaron un asalto coordinado. Sus fuerzas de seguridad, armadas con armas de energía, irrumpieron por los pasillos, sus ojos reptiles fríos y determinados. «Contengan a los humanos», rugió el comandante Rax, su voz resonando a través de los comunicadores de la estación. «Apodérense de la fuente de energía». Pero los humanos, guiados por las voces etéreas de Anjay, estaban listos. Habían anticipado el ataque, sus mentes trabajando en sincronía, sus movimientos precisos y coordinados. «Vienen del sector 4», la voz de Anya resonó en las mentes del equipo de seguridad humano. «Usen los conductos de ventilación. No lo esperarán». Los oficiales de seguridad humanos, con sus reflejos mejorados por el Nexus Bond, se movieron con una velocidad y agilidad que los sorprendió incluso a ellos mismos. Se deslizaron a través de los conductos de ventilación, evitando la fuerza principal de los Cathar, y emergieron detrás de ellos, flanqueando a los atacantes. «Ahora», resonó la voz de Kai, una orden que provocó una acción inmediata. Los humanos, usando disruptores de energía no letales, desactivaron las armas de los Cathar. Sus movimientos fueron rápidos y eficientes. Utilizaron el entorno de la estación a su favor, creando distracciones holográficas, manipulando los campos de gravedad y utilizando la oleada de energía para amplificar sus propias habilidades. Los Cathar, acostumbrados a una fuerza abrumadora, fueron sorprendidos por la brillantez táctica y la agilidad inesperada de los humanos. Estaban desorientados, sus ataques ineficaces, sus formaciones rotas. «Son demasiado rápidos», siseó un soldado Cathar, con la voz llena de frustración. «Están en todas partes». Los humanos, guiados por las percepciones estratégicas de Anjay, utilizaron el campo de energía para crear interrupciones localizadas, desactivando los sistemas de comunicación de los Cathar e interrumpiendo las lecturas de sus sensores. Se movían como fantasmas, sus acciones impredecibles, sus defensas impenetrables. Los Grobnar, inicialmente aterrorizados, ahora estaban ayudando a los humanos, utilizando su pequeño tamaño y agilidad para navegar por la intrincada red de túneles y pozos de mantenimiento de la estación. Transmitieron información, entregaron suministros e incluso usaron sus voces agudas para crear distracciones sónicas. Los Hilar, aunque dudaban en participar en un combate directo, usaron sus cuerpos cristalinos para amplificar el campo de energía, creando una barrera protectora alrededor de ellos. Los humanos eran defensores. También usaban sus habilidades telepáticas para transmitir información y coordinar las defensas de los humanos. Los humanos, fortalecidos por el vínculo Nexus y guiados por Anjay, no solo se defendían a sí mismos, demostraban un nivel de unidad y resistencia que sorprendía a todos. No luchaban con fuerza bruta, sino con inteligencia, estrategia y un profundo sentido de propósito compartido. Los Cathar, al darse cuenta de que estaban superados, comenzaron a retirarse, su orgullo herido, su miedo creciente. Habían subestimado a los humanos, su capacidad de adaptación, su capacidad de unidad. «No podemos derrotarlos», gruñó el comandante Rax, su voz llena de una mezcla de ira y resignación. «Ellos han cambiado». Los humanos, con sus corazones palpitando con adrenalina, sus mentes llenas de una sensación de triunfo, se mantuvieron firmes. Habían defendido su hogar, su posición, su humanidad. La sensación de miedo fue reemplazada por una sensación de fuerza y resolución. Habían demostrado a la galaxia que los humanos, cuando se unían, eran una fuerza a tener en cuenta. El sentimiento de victoria era fuerte. Bien, elaboremos la parte 10, las implicaciones galácticas, centrándonos en la difusión de noticias sobre el vínculo Nexus y las reacciones emocionales en toda la galaxia.
utilizando un lenguaje simple e impactante en una narrativa en tercera persona. Parte 10. Las implicaciones galácticas. Las noticias de los eventos en el nexo celestial se extendieron como un reguero de pólvora a través de la red de comunicaciones galáctica. La historia de la pareja humana, su trágica boda y la posterior oleada de energía se convirtieron en una sensación, un tema de intenso debate y especulación en el mundo natal del oscilar. Los ancianos cristalinos se reunieron en sus grandes cámaras del consejo, sus luces internas parpadeando con una mezcla de asombro y aprensión. Analizaron los datos, las lecturas de energía, los informes de las habilidades humanas y los relatos de la existencia continua de Anya y Kai. Este vínculo Nexus, declaró un anciano de alto rango, Silos, con su voz resonando en la cámara. Es un fenómeno distinto a todo lo que hemos visto. Desafía nuestra comprensión de la energía, de la conciencia, añadió otra anciana, Lyra, con la voz llena de asombro. Sugiere que los humanos poseen un potencial que nunca imaginamos. En las rutas comerciales de Grosvenor, los mercaderes y los exploradores intercambiaban historias sobre la elevación humana, con una mezcla de miedo y fascinación en sus voces. Hablaban de la nueva unidad de los humanos, de sus habilidades mejoradas y de su capacidad para comunicarse con el campo energético. Están cambiando, chilló un mercader de Grosvenor, Pip, con el pelo erizado. Se están volviendo más que humanos. En los puestos militares de avanzada de Qatar, los comandantes y estrategas analizaban los informes de la defensa humana, con los ojos de reptil entrecerrados en contemplación. Reconocían la brillantez táctica de los humanos, su capacidad para adaptarse, su capacidad para la unidad. No hay que subestimarlos, gruñó un general Qatar, Bor, con una voz grave y gutural. Han demostrado un nivel de resiliencia y coordinación que es preocupante. En toda la galaxia, científicos, diplomáticos y exploradores se sintieron atraídos por el nexo celestial, ansiosos por presenciar el fenómeno de primera mano. Buscaban comprender el vínculo del nexo, estudiar sus efectos, aprender de los humanos. Los humanos, una vez considerados una especie relativamente menor, ahora eran el centro de atención, su potencial un tema de intenso debate. Algunas especies los vieron como una amenaza, una fuente de poder impredecible. Otros los vieron como una fuente de esperanza. Un aliado potencial en una galaxia llena de conflictos. Los enviados diplomáticos llegaron al nexo celestial, buscando establecer contacto, forjar alianzas. Ofrecieron acuerdos comerciales, intercambios tecnológicos y promesas de protección mutua. Los humanos, guiados por la sabiduría de Anya y Kai, respondieron con cautela y diplomacia. Enfatizaron su deseo de paz, su compromiso con la cooperación y su voluntad de compartir su conocimiento. La noticia del vínculo del nexo tuvo un profundo impacto en la comunidad galáctica. Puso a prueba sus percepciones de la humanidad, los obligó a reconsiderar sus suposiciones sobre la naturaleza de la energía y la conciencia. Abrió nuevas posibilidades, nuevas vías de exploración, nuevas oportunidades de cooperación. La galaxia estaba cambiando, y los humanos, que antes eran un actor menor, ahora estaban a la vanguardia de ese cambio. La sensación de atención galáctica era intensa, pero también estaba llena de una sensación de esperanza para el futuro. Bien, elaboremos la parte 11, el legado, centrándonos en los efectos a largo plazo del vínculo Nexus y el cambio emocional hacia la aceptación y la comprensión, utilizando un lenguaje simple y reflexivo en una narrativa en tercera persona. Parte 11. El legado. El nexo celestial, que alguna vez fue un bullicioso centro de diversas especies, ahora era un faro del potencial humano. El campo de energía, estabilizado y refinado, se había convertido en una característica permanente de la estación, un suave zumbido que impregnaba cada corredor, cada cámara. El miedo y la sospecha iniciales habían dado paso a una sensación de asombro y respeto. Los alienígenas, después de presenciar la resistencia de los humanos y su capacidad para aprovechar el vínculo Nexus, habían llegado a aceptarlos como una fuerza a tener en cuenta. Los Qatar, con su orgullo atenuado por su derrota, habían forjado una alianza cautelosa con los humanos, reconociendo su brillantez estratégica y su compromiso con las soluciones pacíficas. Ahora colaboraban en protocolos de seguridad,
compartiendo su experiencia militar y aprendiendo de las tácticas innovadoras de los humanos. Los Grobnar, con su naturaleza lúdica ahora atenuada con un sentido de asombro, se habían convertido en socios entusiastas en el comercio y la exploración. Se maravillaban con la creatividad de los humanos y su capacidad para adaptarse a nuevos entornos, y compartían con entusiasmo su conocimiento de los rincones ocultos de la galaxia. Los Sillar, con su naturaleza estoica suavizada por su nueva comprensión de las emociones humanas, se habían convertido en aliados invaluables en la investigación científica y las negociaciones diplomáticas. Utilizaron sus habilidades telepáticas para salvar las brechas de comunicación y sus cuerpos cristalinos para amplificar el campo de energía, creando un equilibrio armonioso entre la tecnología y la naturaleza. El Nexo Celestial se había convertido en un centro de aprendizaje, un lugar donde los científicos de toda la galaxia se reunían para estudiar el vínculo del Nexo, comprender su potencial y explorar sus implicaciones. Realizaron experimentos, analizaron datos y compartieron sus hallazgos, con sus mentes llenas de emoción y curiosidad. Los humanos, guiados por la presencia continua de Anya y Kai dentro del campo de energía, se habían convertido en embajadores de la paz y la comprensión. Compartieron su conocimiento del vínculo del Nexo, enfatizando su potencial para la curación, la conexión y la construcción de un futuro mejor. La trágica boda de Anya y Kai, una vez una fuente de dolor y confusión, se había convertido en un símbolo de la resistencia humana y el poder inesperado. Su amor, su sacrificio, había desencadenado una transformación, no solo en el Nexo Celestial, sino en toda la galaxia. Sus voces, que todavía resonaban en la estación, servían como un recordatorio constante del poder de la conexión humana, de la importancia de la empatía, del potencial de la humanidad para crear un mundo de paz y armonía. El legado del vínculo del Nexo no se limitaba a la energía o la tecnología. Se trataba del poder de las emociones humanas, la fuerza de la conexión humana, la resistencia del espíritu humano. Era un testimonio del hecho de que incluso en la vasta y fría extensión del espacio, el amor podía florecer, y que incluso ante la tragedia, la esperanza podía perdurar. El sentimiento de pérdida había sido reemplazado por un sentimiento de esperanza, un sentimiento de que la humanidad había encontrado su lugar en la galaxia, no como conquistadores, sino como un faro de luz, una fuente de inspiración, un símbolo de unidad. La estación era ahora un lugar de esperanza. Bien, elaboremos la parte 12, el futuro, centrándonos en la visión a largo plazo y la resonancia emocional del nuevo papel de la humanidad en la galaxia, utilizando un lenguaje simple y esperanzador en una narración en tercera persona. Parte 12. El futuro. El Nexo Celestial, bañado por el suave resplandor del vínculo Nexo, se había convertido en un símbolo de una nueva era. Era un lugar donde las especies de toda la galaxia venían a aprender, a colaborar y a soñar con un futuro donde prevalecieran la comprensión y la cooperación. La humanidad, una vez una especie relativamente desconocida, se había convertido en una luz guía, un faro de esperanza en la vasta extensión del cosmos. Habían demostrado a la galaxia que la fuerza no se trataba solo del poder físico, sino del poder de la conexión, el poder de la empatía, el poder del amor. El Nexo, el vínculo, que en su día fue un misterio, se convirtió en una fuente de inspiración. Científicos de todos los rincones de la galaxia estudiaron sus propiedades, buscando comprender su potencial para la curación, la comunicación y la creación de un universo más armonioso. Los exploradores humanos, fortalecidos por el campo de energía, se aventuraron en territorios inexplorados, con la mente abierta a nuevas posibilidades y el corazón lleno de asombro. Descubrieron nuevos mundos, nuevas especies, nuevas formas de vida, y sus encuentros estuvieron marcados por el respeto y la comprensión. Los diplomáticos, guiados por la sabiduría de Anya y Kai, forjaron alianzas, negociaron tratados y construyeron puentes entre culturas. Promovieron la paz, resolvieron conflictos y fomentaron un sentido de unidad entre las diversas especies de la galaxia. El concepto del vínculo Nexus ya no se limitaba al Nexo Celestial. Se establecieron estaciones de investigación en varios planetas e incluso en grandes naves espaciales. Los humanos comenzaron a comprender cómo crear versiones más pequeñas y controladas del vínculo. Aprendieron a utilizarla para curar, crear energía limpia y mejorar la comunicación. Los niños,
Tanto humanos como alienígenas, crecieron escuchando historias de Anya y Kai, su amor, su sacrificio, su presencia duradera dentro del campo energético. Aprendieron sobre el poder de la conexión humana, la importancia de la empatía, el potencial de la humanidad para crear un futuro mejor. La galaxia estaba cambiando, evolucionando, volviéndose más interconectada, más comprensiva. El miedo y la sospecha que una vez habían dividido a las especies estaban dando paso a una sensación de propósito compartido, un sentimiento de que todos eran parte de algo más grande que ellos mismos. El futuro no estaba exento de desafíos. Todavía había conflictos, todavía malentendidos, todavía momentos de duda. Pero los humanos, guiados por el legado del vínculo Nexus, enfrentaron estos desafíos con coraje, con compasión, con un profundo sentido de esperanza. La historia de Anya y Kai, la pareja que se casó y aparentemente murió, se había convertido en una leyenda, un testimonio del poder perdurable del amor. Su sacrificio había desencadenado una transformación, no solo en el nexo celestial, sino en toda la galaxia, una transformación que todavía estaba en desarrollo, que todavía estaba evolucionando, que todavía era inspiradora. El sentimiento de esperanza no era solo una emoción pasajera, era un principio rector, una fuerza impulsora, una creencia en el potencial de la humanidad para crear un universo donde prevalecieran el amor, la comprensión y la cooperación. La galaxia cambió para siempre gracias al amor de dos personas y al poder de la emoción humana.